Hola, bienvenidos y bienvenidas un podcast más a La Mosca Cojonera, el podcast cultureta de los serios. Hoy vamos a hablar de un artista que no era un artista, de una mujer que no era una mujer y de una voz que no era una voz. Hoy vamos a hablar de Elena Francis, el personaje ficticio que se convirtió en el símbolo de un consultorio sentimental que marcó la educación y la moral de muchas mujeres bajo el franquismo. Consultorio de Elena Francis. El consejo es de Francis. La belleza es de Elena Francis era el nombre comercial de una firma de cosméticos que creó un programa de radio en el que una supuesta experta en belleza y en asuntos del corazón respondía a las cartas de los oyentes que le contaban sus problemas personales, familiares, sentimentales y sexuales, que en aquella época, con anonimato. Durante más de 20 años, desde 1947 hasta 1969, el consultorio de Elena Francis se emitió de lunes a viernes durante media hora y se convirtió en uno de los programas más escuchados y más influentes de la radio española. Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todos. Vamos a conocer más sobre el origen y la función de Elena Francis como consejera sentimental y publicitaria de los productos de belleza Francis. Para entender el fenómeno de Elena Francis tenemos que situarnos en la España de los años 40-50. España, marcada por la posguerra, el aislamiento internacional, la autarquía, el hambre, el analfabetismo y la represión. Era una España en la que las mujeres tenían muy pocas oportunidades de educación, de trabajo, de ocio y de participación social. La mayoría de las mujeres se dedicaban a las labores domésticas y a la crianza de los hijos, y dependían económicamente de sus maridos, padres o hermanos. La radio se convirtió en el principal medio de comunicación y entretenimiento para las mujeres que escuchaban las radionovelas, concursos, consultorios. Los consultorios eran programas en los que una voz femenina supuestamente experta en algún tema daba consejos a los oyentes que le escribían cartas. Había consultorios de moda, de cocina, de salud, de educación, de religión y de amor. El más famoso de todos era el de Elena Francis. El éxito y la repercusión del consultorio de Elena Francis fueron enormes. Se calcula que recibió más de 1 millón de cartas de oyentes que le contaban sus problemas personales, familiares, sentimentales, sexuales. Muchas de esas cartas reflejaban la situación de opresión, de violencia, de infidelidad y de frustración que vivían muchas mujeres en una sociedad machista y patriarcal. Mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho. Me lleva 7 años y como ya tiene empleo fijo, quiere casarse el año que viene. Sinceramente, yo le quiero, pero físicamente no me acaba de gustar. Y por este motivo tengo bastantes dudas. Pienso que una vez casada no encontraría la felicidad. Quizás sean mis pocos años los que me hacen ver las cosas así, cuando en realidad tendría que sentirme muy feliz ante la idea de un próximo matrimonio. Y no es eso exactamente lo que me ocurre, porque la verdad es que no acabo de verlo claro. Por eso recurro a usted, señora, para que con su clara visión de las cosas me ayude a aclarar estas dudas que cada vez me preocupan más. Mi novio insiste en contraer matrimonio. Yo espero su respuesta y aprovecho esta oportunidad para saludarla con todo afecto. Elena Francis les daba consejos basados en los principios morales y religiosos del franquismo. Mi querida amiga Leticia, con mucho gusto e interés paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio.
El primero constituye una época feliz, romántica y soñadora, y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los pies después de descender de las nubes. En el noviazgo, el atractivo físico puede pesar, pero en el matrimonio, no tanto. Bueno, todavía queda tiempo para la boda y en su transcurso debes cambiar de opinión, dejando a un lado lo puramente estético en favor de otras cualidades humanas como la moral, la honradez, el amor, la fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Resumiendo, querida, yo creo que el problema que me planteas puede corregirse con el tiempo, cuando la idealización deje paso a la realidad y veas en tu marido otro tipo de belleza. En fin, yo espero que este problema se resuelva favorablemente para ti, y ya sabes, querida, que quedo a tu entera disposición. Hasta siempre. Que fomentaban el sometimiento, la resignación, el sacrificio y la obediencia de las mujeres a sus maridos, hijos y padres. Elena Francis les decía que su deber era ser buenas esposas, buenas madres, buenas hijas, que habían de cuidar de su belleza, de su salud, que debían evitar las tentaciones y los pecados, que debían perdonar y comprender a sus maridos, aunque fueran infieles, violentos o alcohólicos, que debían renunciar a sus sueños y a sus aspiraciones, y que debían confiar en Dios y en la Virgen. Elena Francis era la voz del régimen, que pretendía mantener a las mujeres en un estado de ignorancia, de sumisión y de dependencia. La identidad secreta de Elena Francis era un secreto a voces. Muchas personas sospechaban que Elena Francis no era una mujer, sino un hombre, alguien que escribía los guiones y las respuestas a las cartas. Tenían razón, ese hombre era Juan Soto Viñolo, un periodista y escritor que trabajaba para la firma de cosméticos de Elena Francis. Soto Viñolo se inspiraba en las cartas reales que recibía el programa, pero también inventaba muchas otras para adaptarlas a los intereses comerciales o políticos de la época. Soto Viñolo nunca dio la cara ni reconoció su autoría hasta 1984, cuando fue invitado a un programa de televisión presentado por Mercedes Milá, que le desenmascaró ante el público. Este es el libro titulado Querida Elena Francis, que yo escribí una vez concluido el consultorio y en el que conté con todo lujo de detalles mis 18 años como guionista anónimo del consultorio de Elena Francis, donde yo, Juan Soto Viñolo, hice de señora. Yo digo siempre que en esos 18 años yo fui un hermafrodita del periodismo, pues por la mañana usaba bragas y por la tarde calzoncillos. Por la mañana era una señora y por la tarde era un señor periodista. La reacción de los espectadores fue de sorpresa, de indignación, de decepción y de incredulidad. Muchas personas se sintieron engañadas y traicionadas por el personaje que había admirado y seguido durante años. Otras, en cambio, le agradecieron su labor y le reconocieron su talento. Lo cierto es que Elena Francis se convirtió en un icono de la cultura popular y ha sido objeto de análisis y crítica desde una perspectiva histórica, sociológica y feminista. Se han escrito libros, artículos, tesis, ensayos sobre el consultorio de Elena Francis. Se han hecho exposiciones, documentales y obras de teatro, y se han recuperado testimonios de oyentes, de colaboradores y del propio Soto Viñolo. Y ya hemos llegado al final de este podcast dedicado a Elena Francis, una mujer que hizo historia sin ser una mujer, una artista que hizo historia sin ser artista, una voz que hizo historia sin ser voz. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y obra de Elena Francis y que hayan descubierto o recordado algunos de los aspectos más destacados de su influencia y su legado en la historia de la radio y de la cultura española. Elena Francis fue un personaje único, que supo crear un vínculo emocional con millones de mujeres que buscaban una guía, una amiga, una confidente. Elena Francis fue también un personaje controvertido, que reflejó y reforzó los valores y las normas de una sociedad que oprimía y discriminaba a las mujeres. Elena Francis fue, en definitiva, un personaje que nos invita a reflexionar sobre cómo ha cambiado la situación de las mujeres desde entonces y cómo se han transformado los medios de comunicación y los formatos de los consultorios, y
como siempre en los créditos del final encontraréis los libros de donde he sacado toda esta información. Hasta aquí La Mosca Cojonera. Zumbiditos para todos y hasta el próximo podcast. ¡Chao! Apreciada señora, mi problema más grave es la indecisión. Me explicaré. Tengo 20 años recién cumplidos y hace aproximadamente 2 conocí a un chico con el que salí 3 meses. Luego lo dejé porque no acababa de agradarme. Desde hace un tiempo me viene llamando con frecuencia, insistiendo en que debemos vernos, hablar y así poder saber a ciencia cierta si nuestros sentimientos son auténticos. Aunque reconozco que es un muchacho que reúne muchas condiciones exigibles por una mujer, debo decirle también que es más bajo que yo. Y eso, señora, hace que mis amigas se burlen de mí. Y tal vez por esta circunstancia yo me muestre un poco a la expectativa. Porque, por ejemplo, recuerdo que en la época en que salíamos, más de una vez me prohibió que me pusiera tacones altos y me lo dijo con ciertos malos modos. Y todo porque no quería que se me viese más alta que él. Señora, ¿cuál cree usted que ha de ser mi reacción ante tales circunstancias? Hija mía, tu problema no es de indecisión, sino consecuencia lógica de tus pocos años. Yo creo que por lo que respecta a la estatura no deberías preocuparte y has de prescindir de las opiniones ajenas, porque cuando un hombre y una mujer están realmente enamorados, yo puedo asegurarte que la estatura no cuenta para absolutamente nada. Ahora bien, recuerda que ese muchacho es bastante exigente al prohibirte, fíjate qué palabra más fuerte, prohibirte usar zapatos de tacón, lo cual ya es un síntoma de intolerancia. Yo creo que independientemente de esta circunstancia, tú puedes aceptar su invitación y sin ningún compromiso empezar a salir con él con el fin de tratarle más a fondo. Tú procura mantener fría tu cabeza y no quieras correr demasiado en tu relación humana con él. Así pues, responde afirmativamente a su próxima invitación y procura irle conociendo mejor para ver si responde a la imagen que te has forjado de él. Yo la verdad es que creo que no, pero debes ser tú quien decida. Así que deseándote lo mejor, recibe un cariñoso saludo de esta buena amiga tuya. Esto es La Mosca Cojonera, que te irrita y persevera como un niño con la mosca, que me sigue a todas partes y vengo desde la era. ¡Mira que es puñetera! ¡Zas! Toma, mosca cojonera.